haciendo ejercicios de las reacciones de los derivados de ácidos carboxílicos, y ayer habíamos visto lo que eran las reacciones que podían sufrir los cloruros de acilo, ¿verdad? Y podíamos decíamos, ¿verdad?, que los cloruros de acilo pueden reaccionar con el agua para formar un ácido carboxílico, pueden reaccionar con un alcohol para formar un éster, o pueden reaccionar con el amoníaco o una amina para formar lo que son las amidas, ¿verdad? Hoy vamos a considerar entonces el segundo grupo. Bueno, habíamos dicho que los cloruros de acilo, además, dentro de los derivados de los ácidos carboxílicos, son los más reactivos por el hecho de que tienen el mejor grupo saliente, ¿verdad? Entonces, que es el ion cloruro, que ya hemos mencionado, es una base muy débil y pues fácilmente ese enlace carbonilo-cloro se rompe con facilidad, ¿verdad? Luego, los segundos derivados de ácidos carboxílicos más reactivos son los ésteres, ¿verdad? Habíamos mencionado, creo que en la primera reunión de esta semana, que las especies menos reactivas no se pueden transformar en especies más reactivas, ¿verdad? Lo que sí vimos ayer es que las especies más reactivas se pueden transformar en especies menos reactivas, ¿verdad? Es decir, un cloruro de acilo sí puede convertirse en un éster, que es menos reactivo que él, perdón, al reaccionar con un alcohol. Pero un éster, ya vamos a ver, no podría convertirse en un cloruro de acilo, ¿verdad? Porque eso implicaría que deberíamos de adicionar al compuesto una base que es más débil, ¿verdad? Entonces decíamos, las bases más débiles van a salir, no es que se van a unir, ¿verdad? Entonces, en el caso de los ésteres, vamos a considerar únicamente, bueno, de hecho, sí, siempre vamos a hablar de 3 reacciones, pero por el hecho de que los ésteres pueden sufrir, ¿verdad?, una reacción importante, que es ellos mismos transformarse en otros ésteres, que es lo que se conoce con el nombre de transesterificación, ¿verdad? Entonces, decíamos, todos los derivados de ácidos carboxílicos pueden convertirse en ácidos carboxílicos al reaccionar con el agua, ¿verdad? Es decir, al sufrir una reacción de hidrólisis. Por eso es que vamos a ver que en el caso de los ésteres también pueden reaccionar con el agua para formar un ácido carboxílico. También pueden formar un alcohol para formar un nuevo éster, aunque ellos ya son ésteres, pues pueden formar nuevos ésteres, y pueden reaccionar también con las aminas para formar lo que son las amidas, ¿verdad? Aquí, como ya mencionamos, aminas o amoníaco, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar leyendo lo que nos dice el libro, ¿verdad?, acerca de lo que son las reacciones de los ésteres, que las podemos encontrar en la sección 12.8, ¿verdad? Entonces, como ya les estaba mencionando ahorita, los ésteres no reaccionan con el ion cloruro porque es una base mucho más débil que el grupo saliente alcoxi, que sería el grupo saliente de los ésteres, ¿verdad? Pero como les mencionaba, un éster puede reaccionar con agua para formar un ácido carboxílico y un alcohol. Y como les decía, pues este es un ejemplo de una reacción, un ejemplo, ¿verdad? Porque las hidrólisis son todo un conjunto de reacciones. Este en particular es la hidrólisis de los ésteres, ¿verdad? Es una reacción que quizá nos acordaremos de nuestras clases de química general. Lisis significa ruptura, perdón, creí que solo me iba a subrayar el lisis. Lisis es ruptura, hidro hace referencia al agua, ¿verdad? Entonces es una reacción donde se lleva a cabo, ¿verdad?, una ruptura de un enlace mediada, ¿verdad?, por lo que es el agua, ¿verdad? Como les mencionaba, un éster puede reaccionar con un alcohol para formar un nuevo éster. En este caso, también hay una ruptura de enlaces, y este tipo de reacciones donde los alcoholes son los que median estas reacciones de ruptura se conocen con el nombre de alcohólisis, ¿verdad? Y les mencionaba, este tipo de reacción se conoce con el nombre de transesterificación, porque recordemos que trans significa cambio, ¿verdad? Entonces aquí
en esta ecuación lo podemos ver, no sé si lo logran ver cuando ven la ecuación. Lo que estamos intercambiando son estos grupos que vemos aquí subrayados de amarillo, ¿verdad? Entonces sigue siendo un éster, es decir, si se fijan ustedes, los reactivos son un éster y un alcohol, y los productos también son un éster y un alcohol. ¿Dónde entonces qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es un cambio, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver. Comenzamos con el benzoato de metilo, que reaccionaría con el etanol, y el producto entonces sería el benzoato de etilo y el metanol, ¿verdad? Entonces pareciera que únicamente hay un intercambio y por eso es que la reacción se conoce como transesterificación. ¿Qué ocurre con estas reacciones, verdad? Tanto con la hidrólisis como con la transesterificación, es que son reacciones muy lentas porque el agua y los alcoholes son nucleófilos débiles. Ayer dedicamos una buena parte de nuestra reunión a explicar, ¿verdad? El por qué en este intermediario tetraédrico sale esta especie y no sale la otra, ¿verdad? Y decíamos, esto está relacionado con la fuerza o con la debilidad que pueda tener, ¿verdad? Una base. Entonces mencionábamos que, por ejemplo, reacciones que requieren, reacciones donde se va a adicionar un nucleófilo neutro, van a implicar una desprotonación. Reacciones que no implican un nucleófilo neutro, sino que un nucleófilo fuerte con carga negativa, decíamos, ya no requieren. Permítanme un momento, jóvenes. Bueno, entonces, disculpas. Les mencionaba esto, ¿verdad? Entonces, el agua es un nucleófilo débil porque es una molécula neutra. El alcohol también es un nucleófilo débil porque también es una molécula neutra, ¿verdad? Y además, como ya hemos dicho, los ésteres no tienen un buen grupo saliente, ¿verdad? Que es el ion, lo que son los iones alcoxi, ¿verdad? Entonces están como estos dos factores que se suman, ¿verdad? El que los nucleófilos son débiles y los grupos salientes son malos, ¿verdad? Entonces, eso hace que estas reacciones en condiciones normales, dijéramos, van a transcurrir muy lentamente, ¿verdad? Es decir, se van a tomar demasiado tiempo porque por un lado, el que va a atacar no es que sea muy fuerte atacando y luego el que tendría que salir tampoco es un buen grupo, ¿verdad? Entonces ahí eso, pues, nos podríamos imaginar, ¿verdad? Lo que sería esta situación. La reacción, pues, puede tomar mucho tiempo para que se lleve a cabo. ¿Cómo logramos que estas reacciones se lleven entonces a una velocidad moderada o aceptable? Es lo que podemos ver aquí en esta doble flecha, ¿verdad? Lo que es un ácido, ¿verdad? Entonces, cuando estas reacciones se catalizan, ¿verdad? Entonces, siempre en consecuencia, estos dos factores que les mencionaba, estas reacciones siempre se catalizan cuando se lleva a cabo en el laboratorio. Esto para no estar ahí, ¿verdad? Horas y horas esperando que la reacción se lleven a cabo, ¿verdad? En el caso de la reacción con las aminas, también las reacciones de las aminas pues implican, ¿verdad? La ruptura de este enlace éster. Entonces, en este caso, como la ruptura es catalizada por una amina, la reacción se conoce con el nombre de aminólisis, ¿verdad? Y por eso era que les decía yo, en este caso de las lisis, de todas estas reacciones que implican ruptura, pues no son las únicas, no son las hidrólisis, ¿verdad? Las hidrólisis son un tipo donde es el agua la que es el nucleófilo, que va a provocar esta ruptura, pero puede ser el alcohol, y entonces ahí ya cambia el término, sigue siendo una ruptura, pero es alcohólisis. Si en lugar del agua o de un alcohol fuera una amina, entonces sigue habiendo la ruptura, pero el término específico se conoce con el nombre de aminólisis, ¿verdad? En este caso, ya esto, si ustedes se fijan, ya la reacción, aquí si vemos las ecuaciones, ya no requieren de un catalizador. ¿Por qué no requieren de un catalizador? Porque en este caso, recordemos cuando mencionábamos y decíamos
qué es lo que estamos adicionando. En este caso, pues aquí estamos adicionando una amina, ¿verdad? ¿Quién sería el grupo saliente? Explicábamos ayer, después de que el nitrógeno sea desprotonado, es un grupo amiduro, ¿verdad? Que es una base muy fuerte, un mal grupo saliente. Pero luego lo otro es que recordemos que las aminas son bases, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros adicionáramos un ácido a ese tubo de ensayo? Pues lo que ocurriría es que este ácido con quien reaccionaría sería con la amina en una reacción ácido-base, ¿verdad? Es decir, el ácido le cedería su protón a la amina se convertiría en un ion amonio y entonces el primer paso que hemos mencionado de estas reacciones de sustitución nucleofílica de asilo, decíamos, ¿verdad? Implica que un par de electrones solitarios ataca a este carbono del carbonilo. Si adicionamos un ácido, esta amina se va a protonar, ese par de electrones solitarios ya no va a estar y entonces esa reacción no va a ocurrir, ¿verdad? Entonces aquí, como les mencionaba, por una parte, la reacción de un éster con una amina no es tan lenta como la de un éster con un alcohol o un alcohol, porque una amina es un mejor nucleófilo, como les mencionaba, además de que como grupo saliente es muy malo, o sea que realmente se va a unir y se va a quedar ahí. Y bueno, aquí la autora nos dice, ¿verdad? Esto es afortunado porque la reacción de un éster con una amina no podría, ¿verdad?, catalizarse mediante un ácido. El ácido protonará la amina y dado que una amina protonada no es un nucleófilo, pues entonces no podría reaccionar, ¿verdad?, con lo que es el éster, ¿verdad? Aquí hay dos recuadros que les aconsejaría que los leyeran para que vieran la importancia, ¿verdad?, de estas reacciones, tanto de los ésteres en este caso, y en este caso como de los polímeros biodegradables, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando un compuesto puede ser biodegradable o no? Y van a ver que todos estos bolsas y todo esto que se llaman biodegradables, pues lo que hacen es que incorporan enlaces ésteres, ¿verdad? Porque hay muchas enzimas en los microorganismos que pueden degradar estos enlaces y por eso es que se vuelven biodegradables. Pero bueno, ahí se las dejo para que las lean. Bueno, entonces vamos, ya que hemos leído aquí en el libro, ahora vamos a ir a los ejercicios, ¿verdad? Entonces, igual que ayer, vamos a comenzar considerando las estructuras, planteando las ecuaciones y vamos a apoyarlos con lo que son los mecanismos. Así que vamos a irnos a la pizarra. Bueno, lo vamos a copiar primero. Entonces vamos a hacer el inciso A. Escriba las estructuras de los productos orgánicos de las siguientes reacciones. Okay. Déjenme. Ya había abierto las pizarras, pero no estaba en una pizarra en blanco. Bueno, entonces lo primero es que hicieran la estructura del benzoato de propilo, ¿verdad? Eso es lo primero, que es como repaso de nomenclatura, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces, ¿cuál sería la estructura del benzoato de propilo? Si me la dictan, yo la puedo hacer. Muy bien. El que sea benzoato nos da la idea de que tenemos un anillo de benceno. Muy bien.
Muy bien. Y ahí tenemos el grupo propilo, ¿verdad? Excelente. Muy bien, esa sería la estructura del benzoato de propilo. Luego, pues adicionaríamos, ¿verdad? Lo que es el metanol, que ya nos dan ahí la estructura. La podemos hacer ahí línea angular. Entonces, bien, como decíamos, bueno, aquí está un ácido, ¿verdad? Como catalizador, ya decíamos que estas reacciones tienen la característica de que nunca llegan a completarse, ¿verdad? Es decir, siempre vamos a tener una concentración de reactivos y una concentración de productos. Y aquí era donde les decía yo, ¿verdad? Que podíamos pensar, esta sería una transesterificación, ¿verdad? Porque tenemos un éster con un alcohol y esto formaría un nuevo éster. Y entonces mencionábamos que si lo vemos así, únicamente con las ecuaciones, lo que implicaría es que, como les decía, vamos a intercambiar, ¿verdad? Estas cadenas, ¿verdad? Entonces, el nuevo éster, ¿cuál sería? El nuevo éster seguiría siendo un benzoato, pero ahora sería un benzoato de metilo. Y se formaría siempre un alcohol. Y en este caso, el alcohol que se formaría sería el alcohol propílico, ¿verdad? En este caso. Bien, estos serían las estructuras, ¿verdad? Porque era lo que nos pedían en este caso, a diferencia de los ejercicios del día de ayer, que les pedía que tuvieran la ecuación balanceada, en este caso solo se les está pidiendo la estructura de los productos orgánicos que se formarían. Bueno, entonces ya los tenemos ahí. Ahora vamos a tratar de proponer el mecanismo, ¿verdad? Entonces, bien, aquí solo por el espacio y por el tiempo no voy a representar al benceno, sino que lo voy a abreviar. Y recuerden que ya habíamos dicho que, y este es bien importante, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, cuando hablan de pH, del logaritmo negativo, a veces lo escriben así, y recordemos que el pH como valor, ¿verdad? De logaritmo negativo base 10, la P es minúscula y la H es mayúscula, ¿verdad? Porque esta P mayúscula y H minúscula es el símbolo internacional para el benceno, ¿verdad? O sea que tendríamos el benceno, tendríamos el grupo carbonilo y aquí son importantes los pares de electrones porque ellos son los que van a introducir, dijéramos, o van a comenzar la reacción, ¿verdad? Entonces, bien, en el caso de los ésteres, el primer paso, bueno, como ya decíamos, este es un nucleófilo débil porque es neutro. Este es un mal grupo saliente porque es un ion alcoxi, la base conjugada de un ácido débil que son los alcoholes. Entonces, por eso decíamos, si los dejamos a ellos dos solitos sin el ácido, la reacción se tardaría mucho tiempo. Entonces, eso, ese discurso, dijéramos, esa narrativa que hemos utilizado nos hace pensar que entonces para acelerar esa reacción, entonces lo que deberíamos de hacer es adicionar el catalizador, ¿no? Y el catalizador de alguna manera va a provocar que algo suceda en los reactivos que acelere la velocidad de la reacción. Entonces, bueno, recordemos que hemos dicho que realmente no vamos a encontrar al ion hidrógeno al solito, sino que lo vamos a tener siempre
como ion hidróneo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto que decíamos acá, ¿verdad? Este es un nucleófilo débil porque es una especie neutra y lo que ya hemos mencionado, este también es un electrófilo débil porque este carbono solo tiene una carga parcial positiva. Entonces, como les pongo yo a veces de ejemplo, esto es como que tengamos a una chica tímida con un chico tímido, que aunque se puedan gustar, son tan tímidos los dos que nunca se van a hablar. O se van a tardar mucho en hablarse, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es hacer que uno de ellos dos se atreva, ¿verdad? Entonces, dijéramos que este ion hidróneo es como un amigo, ¿verdad? O una amiga que le está ahí apoyando y le está diciendo, ay, vos atrévete a hablarle, que no sé qué, que no sé qué. Y ahí está, ¿verdad? Apoyando. Entonces, ¿a quién es que el ácido realmente modifica? Entonces, aquí se lo voy a escribir, solo para que nos quede claro, ¿verdad? Este es un electrófilo débil. Entonces, ¿por qué es un electrófilo débil? Porque la carga es parcialmente positivo, ¿verdad? Realmente este carbono está estable porque tiene sus 4 enlaces, ¿verdad? Es decir, tiene su octeto. Este es un nucleófilo débil porque es una especie neutra. Entonces, bueno, el ácido deberá, el catalizador deberá devolver a alguno de estos dos fuertes para que la velocidad a la cual ocurre la reacción sea más rápida, ¿verdad? Y entonces el ácido, como es un ácido, lo que puede hacer es protonar, ¿verdad? Y entonces decíamos, cuando estudiábamos el mapa de reactividad, decíamos, este oxígeno del grupo carbonilo es un oxígeno básico, ¿verdad? Entonces, este oxígeno puede protonarse por un ácido, ¿verdad? Si se protona, y recuerdan si ya revisaron la presentación, decíamos, se va a formar una especie protonada que está estabilizada por resonancia, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos este oxígeno unido a un hidrógeno, un par de electrones solitarios, una carga positiva y tendría esto. Bueno, entonces bien, aquí habíamos explicado, recordar que este oxígeno tiene una carga parcial negativa, ¿verdad? Es decir, los electrones de este enlace están más en el dominio del oxígeno que en el dominio del carbono. Este oxígeno, con esa carga positiva, está bien incómodo. Y esto, el que este oxígeno se protone, hace que esos electrones que estaban más en el dominio de él, ese oxígeno los jale hacia él, ¿verdad? De manera que él pierda esa carga positiva. Y entonces aquí es donde hablamos de la otra estructura de resonancia. Si el oxígeno jala esos electrones hacia él, entonces el oxígeno va a quedar neutro porque recuperó el par de electrones que había perdido cuando se había protonado y ahora él está con 2 pares de electrones y sin esa carga positiva, ¿verdad? Entonces él está estable aquí. ¿Por qué está estable? ¿Por qué ocurre esto? Es porque tenemos que pensar esto que les decía acá. El oxígeno es más electronegativo que el carbono, ¿verdad? Entonces los electrones son fuertemente atraídos por él en los enlaces. Entonces la protonación favorece ¿qué? Favorece que este carbono pase de tener esta carga parcial positiva
a tener una carga formal positiva, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver. Este carbono ahora ya no es un nucleófilo débil, perdón, ya no es un electrófilo débil, porque no es que sea parcialmente deficiente en electrones, sino que ahora tenemos un carbono que es formalmente deficiente en electrones. ¿Cuántos electrones hay alrededor del carbono? En esa estructura, ¿cuántos vemos? ¿Cuántos electrones hay alrededor de este átomo de carbono? Jóvenes. ¿Cuántos ven ahí? O ya se fueron o no me escuchan. No, aquí, no. Si solo está formando 3 enlaces, ¿cuántos electrones tendría alrededor? Dos. No. Recordemos que cada enlace son 2 electrones, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos electrones tiene este carbono? 6. Tiene 6, muy bien, ¿verdad? Entonces decíamos, ¿por qué este era un electrófilo débil? Porque la carga es parcial positiva. El carbono está en un estado estable porque tiene su octeto, ¿verdad? Es decir, tiene 8 electrones alrededor de él porque está formando 4 enlaces, ¿verdad? Aquí ya todo cambió. Aquí ya este carbono ya no está en un estado estable, está en un estado inestable porque no tiene su octeto completo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho? O qué hemos provocado, más bien, diríamos, ¿verdad? Al protonar este oxígeno del carbonilo, lo que hemos provocado es que este carbono se vuelva más electrofílico, ¿verdad? Se vuelva más deficiente en electrones. Entonces, ya aquí, este ya no es un electrófilo débil, sino que ahora este es un electrófilo fuerte. Es decir, recordemos que los electrófilos son las especies deficientes en electrones, ¿verdad? Las especies que pueden aceptar. Este carbono no podría, en estas condiciones, aceptar nada porque ya está lleno, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando nosotros, y miren que esto es, y aquí, bueno, lo que pasa es que tendríamos que recordar, ¿verdad? No sé si lo vieron en Orgánica 1 o no, lo de las estructuras de resonancia. Aquí podemos abrir un paréntesis, ¿verdad? Cuando hablamos de las formas resonantes, hay unos contribuyentes mayores, contribuyentes mayores y menores a la resonancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué carácter? O sea, y ahí, ¿qué significa eso de contribuyente mayor y contribuyente menor? Por ejemplo, cuando uno mira a un hijo, ¿verdad? A una persona, quizás les ha pasado a ustedes, ¿verdad? Entonces que les digan, ay, ¿cómo te pareces a tu mamá? Ah, ¿cómo te pareces a tu papá, verdad? O esto que la gente bromea tanto, ¿verdad? Hay 9 embarazos 9 meses que lo llevé dentro de mí y se parece al papá, ¿verdad? Dicen los memes eso, ¿verdad? Entonces hay alguien que contribuye más genéticamente a las características, a la apariencia física de la persona. Entonces recordemos que las formas resonantes lo que son es que, y lo mirábamos en el caso del benceno, ¿verdad? No hay una única estructura de Lewis válida para el benceno. Hay 2 y las 2 se consideran contribuyentes de resonancia. La estructura real, decíamos, y ahí era cuando hablábamos de la mula, ¿verdad? No es que hay una estructura en este segundo y en el siguiente segundo está la otra estructura, igual que acá, ¿verdad? No es que pasamos de esta a esta y de esta a esta, no. La estructura real de este intermediario que se forma cuando este oxígeno del carbonilo se protona es una combinación de estas 2, pero hay una que contribuye más a esta estructura real. Y entonces, ¿cuál va a ser ese contribuyente mayor a la resonancia?
pues hay 4 características, ¿verdad? Para determinar eso. Entonces, el contribuyente mayor va a ser aquel que tenga más enlaces covalentes. El que tenga más átomos con octetos completos, ¿verdad? Y aquel donde las cargas positivas se encuentre carga positiva sobre átomos electropositivos, ¿verdad? En este caso, era la razón por las cuales decía, ¿verdad? Bueno, estas son 3 diferentes, ¿verdad? Ahí para que no se confundan. Aquí, este oxígeno con esa carga positiva no va a ser así, porque el oxígeno no tiende a perder electrones, él más bien tiende a ganarlo. Entonces, en este caso, hemos dicho, ¿verdad? Este oxígeno es más electronegativo, por lo que este carbono, estaríamos diciendo, es electropositivo, ¿verdad? Entonces, por eso es que este es el contribuyente mayor, porque entre que la carga positiva esté en un átomo electronegativo o que esté en un átomo electropositivo, pues va a ser más estable o va a ser un contribuyente mayor cuando esté de esta forma, ¿verdad? Entonces, bueno, ya aquí ya cambiamos las condiciones, ¿verdad? Ya no estamos ante 2 apenados, sino que ahora este ya está animado, ¿verdad? Entonces, aunque este sea un nucleófilo débil, como ya este es un nucleófilo fuerte, solamente tiene 6 electrones, está deseoso porque alguien venga y le complete su octeto. Y entonces, ¿quién va a ser ese que le va a completar su octeto? Pues sería el alcohol, ¿verdad? En este caso, como hemos mencionado, pues sería el metanol. Pero no sé si queda claro el efecto que tiene el catalizador para acelerar la reacción. ¿Cómo es que hace que acelere la velocidad de la reacción? Esto Sí, es bien abstracto, yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que esto es bien difícil, pero como, por eso era que les decía, ¿verdad? Esto es esta base de los enlaces covalentes polares, no polares, lo de la electronegatividad, aquello que aprendemos en química general es bien importante para poder ir entendiendo esto. Bueno, entonces aquí lo hicimos deficiente, eso es lo que tiene que quedar claro, es que solo está formando 6, y ya allá en química general igual debimos de haber aprendido, ¿verdad? ¿Por qué los átomos forman enlaces? ¿Por qué pierden? ¿Por qué ganan electrones? ¿Por qué comparten electrones? ¿Cuál es el motivo tras de que los átomos se enlacen o no se enlacen, reaccionen o no? Es porque quieren alcanzar una condición de estabilidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los metales, aprendimos allá en química general, tienden a perder electrones para adquirir la configuración del gas noble que le antecede. Los no metales tienden a ganar. Y luego, entonces por eso los metales y los no metales forman compuestos iónicos, ¿verdad? Mientras que los no metales, cuando se combinan entre sí, tienden a compartir, ¿verdad? Entonces aquí, ¿por qué este carbono va a formar otro enlace? Porque él quiere parecerse al gas noble que le sigue, que es el neón. Y el neón tiene 8 electrones en su nivel más externo. De ahí es que proviene la regla del octeto, ¿no? Entonces, por eso es que estamos diciendo aquí con solo que este oxígeno se protone y pase de ser esta especie neutra que tenemos aquí a tener esta especie que ya tiene una carga, pues ya ahí cambiamos todo, ¿verdad? Entonces, este va a reaccionar rápidamente, aunque este sigue siendo un nucleófilo débil, como él es fuerte, solo tiene 6 electrones a su alrededor, está ahí deseoso, ¿verdad?, de que alguien le done un par.
Pues vendría este oxígeno y lo atacaría, ¿verdad? Este es el paso 1, que sería la protonación del oxígeno del grupo carbonilo. Y entonces ya hemos explicado varias veces, ¿verdad?, cómo el catalizador acelera la velocidad de la reacción, volviendo al carbono del grupo carbonilo más deficiente en electrones, ¿no?, volviéndolo un electrófilo fuerte, para que pueda ser atacado por este nucleófilo débil, ¿verdad? Y este sería el segundo paso, que sería el ataque nucleofílico, ¿verdad? Eso nos llevaría a formar nuestro intermediario. Aquí vamos para atrás, ¿verdad? Ustedes, para que no se confunden. Vamos aquí y después venimos para acá. Entonces, el intermediario, ¿qué tendría? El intermediario va a tener el grupo H, este que decíamos acá, ¿verdad? Va a tener el grupo propoxi, que era este que ya nos había representado aquí, Isaac. Va a tener ahora unido el metanol, ya este oxígeno ya solo tiene un par de electrones, ¿no? Entonces va a tener una carga positiva y siempre tiene unido el benceno, ¿no? Pues bueno, aquí es donde viene lo que explicábamos el día de ayer, ¿verdad? Bueno, aquí este oxígeno tiene 2 pares de electrones. Entonces aquí alguien tiene que salir, ¿verdad?, para que se forme este éster que decíamos que era el que se iba a formar, ¿verdad?, el benzoato de metilo. Bueno, pero para que este sea el que se forme y este sea el que salga, entonces era lo que explicábamos ayer. Decíamos, antes de que se forme, nuevamente el doble enlace deberá de ocurrir una desprotonación, ¿verdad?, de este grupo que se acaba de adicionar, porque si queremos que este grupo que se acaba de adicionar sea el que se quede, entonces él tiene que convertirse en una base fuerte. Y aquí decíamos, si nosotros colocamos que aquí es donde se forma el doble enlace, realmente quien debería de salir sería este alcohol, ¿verdad? Porque los alcoholes, decíamos, son ácidos débiles, o sea que serían la base que saldría, ¿verdad? Porque si son ácidos, entonces como base son debilísimos, ¿verdad? Porque tienen más carácter ácido que básico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que este se convierta en una base más fuerte si pierde este protón, ¿verdad? Y aquí entonces era algo que explicábamos en la reunión del martes. Aquí, en el caso de los ésteres, se da esto, ¿verdad? Tenemos un oxígeno con pares de electrones solitarios, este hidrógeno con carga parcial positiva, y entonces decíamos que la protonación se da intramolecularmente, ¿verdad? Como en el mismo intermediario, por cuestiones de cercanía, se da esto, entonces es posible, ¿verdad?, que sea este oxígeno quien se protone, que par de electrones de enlace queden aquí en el oxígeno. Y entonces ahí iríamos al intermediario tetraédrico. Entonces tendríamos el benceno unido al carbono, unido al OH. Ay, perdón, qué feos que me están quedando. Ahora, entonces, si se fijan, tendríamos este oxígeno con 2 pares de electrones solitarios y el grupo metil. Y entonces ahora, este oxígeno tendría un hidrógeno. Ay,
perdón que no se ve bien. Tendría un hidrógeno. Tendría el grupo propil. Y ya solo tendría un par, ¿verdad?, de electrones solitarios, por lo que tendría la carga positiva, ¿verdad? Entonces ahora, si se fijan, a este, entonces ahora sí decimos, bueno, si en este punto se volviera a formar el doble enlace, y se restituye el doble enlace, bueno, aquí lo voy a hacer más rápido. Entonces, ¿quién saldría? Va a salir este carbanión, es decir, este carbono con la carga negativa. Ya ayer explicábamos que no. ¿Va a salir este metóxido? Tampoco, porque es la base conjugada de un ácido débil que es el alcohol. Entonces, si aquí se restituye el enlace, ¿quién va a ser la base más débil? Va a ser este, ¿verdad? Y entonces ahí se forma este alcohol que decíamos. Bueno, y ya no me va a caber. Pero aquí, si se fijan, resultado de este paso, se forma un nuevo éster, pero que todavía está protonado. Aquí, ¿verdad? Se volvió a formar el doble enlace. Lo voy a hacer más abajo porque se me va a montar ahí. Ay, qué difícil. Bueno, tenemos el benceno. Ya tenemos nuevamente el grupo carbonilo. Pero ¿cómo está ese grupo carbonilo? Ese grupo carbonilo está protonado. O sea, todavía tiene ese hidrógeno ahí, ¿verdad? Ya solo tiene un par de electrones solitarios y tiene una carga positiva. Es decir, este protonado rapidito va a ceder. Ese protón rápido lo va a ceder. Porque como ya hemos dicho, este oxígeno no está cómodo ahí, ¿verdad? ¿A quién se lo va a ceder? Pues como ya hemos dicho, los catalizadores deben de recuperarse inalterados, ¿verdad? O sea que ahí una molécula de agua vendrá, ya no me queda aquí espacio, ¿verdad? Pero ustedes sí deben de ponerlo. Una molécula de agua va a venir y va a desprotonar a este oxígeno para formar ¿verdad? Que es el benzoato de metilo. Entonces, si se fijan, aquí hay un poquito más de paso. Igual aquí ya no me va a caber, pero quiero que los identifiquemos, ¿verdad? Antes de escribirlo. Entonces, este es el paso 1, que es la protonación del oxígeno del carbonilo por el ácido. El paso 2, que es el ataque nucleofílico o la adición del nucleófilo, ¿verdad? Luego el paso 3, que como decíamos es una protonación intramolecular, ¿verdad? O una transferencia de protón en el interior de la molécula. Y luego el paso 4, que es la restitución del doble enlace y la salida, ¿verdad? O la pérdida o la eliminación, ¿verdad? De este grupo. Entonces hay 4 pasos aquí. Si ustedes se fijan, el mecanismo completo debería de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la del agua, 8, la vuelta a recuperar del par de electrones, 9. Debería de tener 9 flechitas, ¿verdad? Ahí como les digo yo, pues eso, no sé si a ustedes les gusta así, pero lo podrían hacer de esa forma, ¿verdad? Entonces, bien, aquí los vamos a poner. Entonces, el paso 1 es la protonación del oxígeno del carbonilo por el ácido. Luego, el 2 es el ataque del nucleófilo
al carbono del carbonilo, ¿verdad? Que ya dijimos, se volvió deficiente en electrones. En el paso 3 es una transferencia de protón intramolecular. El paso 4 es la restitución del enlace pi y eliminación del alcohol, ¿verdad? En ese caso. Y el paso 5 es la desprotonación del oxígeno del carbono. Bueno, aquí creo que para ser consecuente, entonces le vamos a poner una C ahí mayúscula. Bien, eso serían los pasos. Que como... sí, porque es que decíamos, ¿verdad? Que el paso 5 a mí no me cupo aquí, pero ustedes lo deberían de tener ahí escrito. ¿Qué tal ustedes? Más o menos. La verdad que sí, más o menos. Sí, ¿verdad? Hay que ponerse a hacer más. Bueno, entonces miren, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí nos quedan 5 minutos. Rapidito. Solo quiero que analicemos el mecanismo que está en el libro, ¿verdad? Entonces, bien, si se fijan, aquí también está escrito, ¿verdad? Entonces dice el ácido protona al oxígeno del carbonilo. Aquí, y esas son las diferencias que les he dicho yo que hay en el libro. El libro sigue utilizando esta estructura, ¿verdad? Del este. Aunque ya les decía, este no es el contribuyente mayor a la resonancia, pero vean esta estructura y fijémonos en esta y vamos a ver que es la misma, ¿verdad? Entonces aquí lo que pasa es que el libro no considera cuál es el contribuyente de la resonancia mayor, ¿verdad? Yo sí prefiero colocar esta, o sea, siempre explicarles lo de la resonancia porque me parece, en mi opinión, que les ayuda a entender más el cómo el ácido pasa de convertir a ese éster en un electrófilo fuerte, perdón, en un electrófilo débil, a convertirlo en un electrófilo fuerte, ¿verdad? El libro lo que omite, joven, es escribir la otra estructura de resonancia, ¿verdad? Y por eso solo lo quería mencionar para que vieran, ¿verdad? La diferencia. Entonces está en el paso que decíamos, el ácido protona al oxígeno del carbonilo, el nucleófilo ataca al grupo carbonilo, luego hay una disociación del protón, y entonces aquí, bueno, de hecho aquí si ustedes se fijan, nosotros hicimos el ejemplo del alcohol, porque aquí en el ejercicio que estábamos viendo, decíamos la reacción del benzoato de pilo con el metanol. Este que estamos viendo ahorita en el libro, si se fijan, no es con un alcohol, es con agua, pero ya hemos dicho, ¿verdad? La diferencia entre la estructura de un alcohol y la estructura del agua es un grupo alquil, ¿verdad? O sea que no deberíamos de tener problemas. De hecho, por eso quise hacerles el ejercicio del metanol, porque como ya en el libro está en el del agua, solo analizar las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, el nucleófilo débil ataca a este carbono al carbonilo. Fíjense que aquí el libro dice que el enlace pi se rompe acá, ¿verdad? Cuando este ataca a este. Nosotros hemos dicho que en la forma resonante, es decir, en los híbridos de resonancia, es que este oxígeno atrae sus electrones así. Pero solo para que vean, ¿verdad? Que no es que hay contradicción, ¿verdad? Sino que solamente el libro no omite esta forma resonante y dice que hasta después se rompe el enlace pi, aunque por eso les explicaba esto de lo de la resonancia y los factores para determinar cuál es el contribuyente mayor o menor. Bueno, entonces luego dice que va a haber una disociación
del protón. Entonces, esto es lo que hemos dicho nosotros que va a ser esta transferencia de protón intramolecular, ¿verdad? Entonces, aquí lo que menciona el libro, si ustedes se fijan, es que solamente ese protón como que sale, ¿verdad? Es decir, lo pierde de alguna manera, y aquí es donde quiero que se fijen, porque de repente este oxígeno aparece protonado. No sé si lo logran ver. Porque para mí esta es una inconsistencia, ¿verdad? En el libro, porque por una parte dice, este protón se va a perder, pero luego este oxígeno aparece protonado, ¿verdad? Y entonces aquí era donde, y esta es como la única diferencia fuerte, ¿verdad? En el mecanismo, para que ustedes no tengan pues mayores dudas cuando lo estudien, es que nosotros hemos dicho aquí de que en este paso 3, ese es cierto, va a haber esta disociación de este protón, es decir, este protón se va a separar, pero hemos dicho que se va a transferir internamente, ¿verdad? Dentro de los grupos de esa molécula. El libro no lo menciona así textualmente, pero sí se puede ver qué es lo que plantea, ¿verdad? Porque por una parte dice se va a perder el protón y de repente ya en la siguiente estructura, ya este oxígeno está protonado, ¿verdad? Si se fijan ahí. Entonces aquí está, ¿verdad? Eso que decíamos, ellos lo separan en estos dos casos. Nosotros aquí lo que hemos dicho es de que este protón se va a donar a este y pasamos directamente a esta estructura, ¿verdad? Entonces aquí está, paso 1, el ácido protona al oxígeno al carbonilo. Paso 2, el nucleófilo ataca al grupo carbonilo. Paso 3, un protón se transfiere intramolecularmente. El paso 4, se restituye el doble enlace y se expulsa la base más débil. Y el paso 5, que es la pérdida del protón, ¿verdad? De este oxígeno del carbonilo. Aquí, nuevamente, el libro solo hace como que ese protón se va a ir así como a saber quién se lo va a llevar, ¿verdad? Pues bueno, ya hemos dicho, dependiendo de las condiciones del medio, pues podría ser el agua o podría ser el alcohol. De hecho, ahorita que estoy volviendo a leer el enunciado del problema, aquí, este paso que yo no puse, yo les dije que el agua era el que desprotonaba, pero ya lo leí, que el enunciado decía metanol en exceso. Entonces, si hay más cantidad de metanol que del éster, quien probablemente desprotone no sea el agua, sino que sea ese metanol, ¿no? Que está en exceso. No sé si queda claro al comparar el mecanismo que hicimos nosotros con cómo está en el libro. Es un poco más claro el que nosotros hicimos. Sí, a mí me parece que sí. Pero igual ahí lo quería explicar. Bueno, entonces aquí, miren, el libro les da bastante explicación teórica, ¿verdad? Ahí la pueden leer ustedes. Aquí está todo el paso, ¿verdad? Les dice, ¿verdad? Cuando se agrega un ácido a una reacción, la primera cosa que ocurre es que el ácido protona al átomo en el reactante que tiene la mayor densidad electrónica. Los contribuyentes de resonancia del éster muestran que el átomo con la mayor densidad electrónica es el oxígeno del grupo carbonilo. Por lo tanto, el primer paso en el mecanismo para la hidrólisis de éster catalizada por ácido, el ácido protona al oxígeno del carbonilo. En el segundo paso del mecanismo, el nucleófilo. Bueno, entonces aquí ustedes lo pueden leer, aquí está descrito en palabras lo que yo les he dicho así, ¿verdad? Narrativa. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No se preocupen, no hemos terminado. Vamos a seguir haciendo más ejercicios. De hecho, aquí arriba, antes de esta narrativa que les estaba mencionando, el libro les plantea un ejercicio que dice, escriba un mecanismo para las siguientes reacciones. Hidrólisis no catalizada, y entonces aquí solo, porque ya son las 9:02, la diferencia del mecanismo entre que la reacción ocurra con ácido o sin ácido ya hemos explicado, ¿verdad? En el laboratorio la diferencia va a ser el tiempo.
cuánto tiempo va a tomar para que la reacción tarde en llevarse a cabo, ¿verdad? En términos de mecanismo, lo que nosotros haríamos, o lo que sea, la diferencia en términos de mecanismo es que no habría ni paso 1 ni habría paso 5, ¿verdad? Porque en el paso 1 es donde el ácido protona. Si la reacción es no catalizada, entonces no va a haber ácido ahí. O sea que este paso 1 no se llevaría a cabo, sino que partiríamos del ataque nucleofílico, que sería aquí, ¿verdad? Este oxígeno atacaría a este. Luego sí habría la transferencia de protones, sí habría la restitución del doble enlace y la salida de la base, ¿verdad? Pero este que mencionábamos aquí, el paso 5, que nos faltó acá, que es la pérdida de este protón, ya no habría, ¿verdad? Porque decíamos, este protón se pierde porque el catalizador debe de restituirse, ¿verdad? Al final. Pero si no hay catalizador, no hay nada que restituir. O sea que no habría ni paso 1 ni paso 5. Únicamente habrían paso 2, paso 3 y paso 4. O sea que solamente serían 3 pasos. Porque aquí el libro menciona este ejercicio. Que proponga el mecanismo para la hidrólisis no catalizada del propionato de metilo. Yo les dejaría de tarea, para que ustedes lo vean, que traten de plantear eso que les acabo de decir. Solo los 3 pasos esos, para que vean las diferencias entre los 2 mecanismos. Bueno, y nada, estudien, lean el libro y la otra semana vamos a seguir haciendo ejercicios. ¿Les parece? Sí, está bien. Bueno, ¿no tienen preguntas? El otro